de Judá para hacer lo que es el pueblo que hoy vemos que aquí estamos celebrando. Volviendo al libro de Ruth, en el capítulo 4, Ruth capítulo 4, los versículos 13 y 14. Si lo tenemos, vamos a hacer la lectura unidos. Ruth 4, versículos 13 y 14. Dice así, todos. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová dijo que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, nuestro Rey y Redentor, venimos ante ti no solamente para disfrutar de la coinonía fraternal entre los redimidos, sino también proclamar tu gloriosa majestad, pero también ser bendecidos con la exposición de tu palabra. Porque tus dichos alumbran nuestra alma, porque tu palabra es lámpara, como dice el salmista, que nos guía por el sendero de la vida. Porque tu palabra es lumbrera, que nos señala la meta hacia donde debemos de seguir. Hoy estamos aquí reunidos porque queremos oír tu voluntad. Nuestro corazón dice: habla, Señor, que tus siervos escuchan. Transfórmanos, Señor, con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. No permitas que seamos oidores olvidadizos. Transforma esos corazones de hierro. Señor, humilla esas soberbias que pudieran levantarse en nosotros. Que con humildad, Señor, nos acerquemos a tu palabra, deseosos de conocer tu voluntad y deseosos de hacer tu voluntad y deseosos de proclamar tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como siempre hemos mencionado en cada pasaje de la Escritura que leamos o expongamos, siempre debemos de tomar en cuenta la totalidad de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso nosotros, al hacer este recuento de este libro, tenemos que tener presente, aún desde el Génesis, ustedes y yo debemos tener presente que a partir de la caída, el hombre se hizo un indigno portador de la imagen de Dios. Y con una imagen horriblemente distorsionada por el pecado, el hombre por siglos ha vivido en apostasía y como un vil usurpador ha dilapidado los maravillosos recursos del reino de Dios. Porque hemos de tener presente que todo lo que el hombre haga sin Cristo no tiene significado. En vano dice la Escritura: vela la guardia, por demás es que te vayas a acostar más de noche. Todo lo que hagamos al margen de la voluntad de Dios no tendrá significado. Dios no lo aceptará. Pero Cristo, el segundo Adán, Él nos rescató, nos restauró a nuestro oficio original de profetas, reyes y sacerdotes. Es entonces Jesús el verdadero Goel de la restauración. Y la historia de Ruth habla acerca de la misión de un Goel, como lo hemos venido explicando.
y a la vez anuncia la venida del verdadero Goel, como lo vimos al final del capítulo que hemos leído. Estamos frente a la historia de una familia común, con una vida común, enfrascada en sus labores de la cotidianidad. Sin embargo, la vida cotidiana al servicio del Señor está muy lejos de ser una simple vida rutinaria. La vida rendida al Señor siempre tendrá significado en todos los aspectos de la existencia humana. La vida cotidiana en la fe del Señor no es insípida ni rutinaria si se tiene presente la visión del reino y sus inexorables avances. El capítulo 4 que acabamos de leer nos ofrece el episodio final. En él se narra cómo Ruth es convertida en una sierva del advenimiento del Redentor Jesús, el Mesías. En las notas de esta narrativa se oye el evangelio de la libre gracia soberana de Dios, no por obras, sino por gracia. No es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de una extraña al pueblo del pacto, de una extranjera, Ruth, la moabita. En este capítulo se hace palpable la sentencia que dice: fuera de la iglesia no hay salvación. Esto equivale a decir que fuera de la comunidad del pacto no hay salvación. Ruth tenía que salir de su tierra, tenía que salir de su parentela, como en su momento tuvo que hacerlo Abraham. Y como a veces ha sucedido con algunos de nosotros, cuando después de hablarle a nuestra familia, a nuestros abuelos, a todos, uno tiene que sacudirse el polvo de los zapatos y salir de ahí. Así entonces, de esta manera, ingresar a la comunidad del pacto, abandonando esas costumbres, y entrar al pueblo en donde donde Dios manifiesta su gracia. Solo en medio de su pueblo, solo en medio de su iglesia. Por eso Abraham tenía que salir. Por eso Ruth tenía que salir. Por eso nosotros tenemos que salir de ese malvado mundo y venir a la comunión del pueblo escogido por Dios. Solo en la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo, solo ahí Dios envía su palabra redentora. Por eso es posible decir: fuera de la iglesia no hay salvación. No es que la iglesia sea dispensadora de la gracia, sino que la iglesia es depositaria y anunciadora y ofrecedora y proclamadora de esa gracia. Es en ese sentido que fuera de la iglesia no hay salvación. En la proposición de esta tarde, sobre la exposición de este libro, podemos ver 4 secciones claramente visibles. La primera, vemos un pariente renegado, de los versículos 1 al 8. La segunda división, vemos la boda de Boaz y de Ruth, de los versículos 9 al 12. En la tercera sección de esta narrativa, Ruth concibe a su hijo Obed,
¿Qué hay de extraordinario? Por eso estamos hablando de una familia común, con una vida común, con un trabajo común, como el que hace usted y como el que hago yo. Pero al final, hermanos, en la última sección, del versículo 18 al 22, no está ocioso lo que ahí se escribió, porque ahí se manifiesta el linaje de David, de donde vendría el Cristo, el Goel, su Goel de usted, el Goel mío, su Redentor, mi Redentor, nuestro Redentor. Así que veamos cada una de estas secciones. La primera sección del versículo 1 al 8, el pariente relegado. La escritura dice: al día siguiente, Booz fue y se sentó a la puerta de la ciudad. Ahí citó al hombre que tenía prioridad en cuanto a servir como redentor. En el Talmud, los intérpretes rabinos identifican a Booz con el juez de Israel, conocido con el nombre de Ibsán de Belén, en Jueces 12, del 18 al 12. Pero volviendo al capítulo 4 del libro de Ruth, debemos notar que en el primer versículo, para referirse al que debía de fungir como el redentor de la familia de Elimelech, el escritor sagrado usa la palabra Goel. Goel, que quiere decir: tú eres pariente, tú eres redentor. Pero nótese que es la única vez, porque después se refiere a él como fulano. Ya no se le dice Goel, ahora simplemente se le dice fulano, que en hebreo se lee Ploni Almoni. Esta frase hebrea, Ploni Almoni, quiere decir al que no vale la pena nombrar. Ploni Almoni significa el sin nombre. Ploni Almoni significa el innombrable. ¿Para qué te acuerdas de él? Ese nombre, ese mote de Ploni Almoni, se lo ganó por renegado. Yo recuerdo cuando mis padres eran visitados por sus hermanos en la fe. Ellos creían en Cristo, yo no. Pero cuando yo estaba ahí, seguro que era por respeto a mi familia, me decían hermano. Hermano Miguel, buenas tardes. Hermano, buenas noches. Hermano esto, hermano otro. Por favor, no me diga hermano. Yo no creo. Ay, perdón. Hasta que hubo una vez uno que me dijo: tienes razón, tú no eres mi hermano. ¿Por qué tengo que decirte hermano? Me caló. Hermano, si este era el punto. Este hombre no merecía ser llamado Goel, porque había renunciado a cumplir con su oficio que Dios le había dado. Entonces, a partir de ahí, se le nombra como Ploni Almoni. También el escritor narra que Dios llamó a 10 ancianos de la ciudad para ser testigo de las negociaciones. ¿Ven cómo todo se hace escrituralmente? Dice, por boca de 2 ancianos, o dice, ante un testigo, y si no lo hiere ante 2, y si no, tráelo ante la iglesia, etc. Entonces, las negociaciones tenían que llevarse con testigos. Luego Booz preguntó al hombre si estaba dispuesto para redimir la propiedad de Noemí. El hombre declaró que estaba dispuesto a hacerlo. El hombre, el Ploni Almoni, es decir, el fulano, ya había hecho sus cálculos. Pensó para sí: aunque ahorita tenga que invertir dinerito, al comprar el campo, y se lo voy a tener que regalárselo a Noemí.
Pero cuando ella muera, como ya no tiene hijos, Malón y Kelión han muerto, entonces el campo volverá a ser mío. Seré más rico. Esos fueron sus cálculos financieros. Hasta aquí todo iba bien. Sí, voy a redimir, dijo. Pero cuando Booz le declaró que junto con la compra del terreno tendría que tomar a Ruth como esposa, al instante aquel fulano, el Ploni, empezó a manejar la calculadora del cerebro. Y al instante aquel fulano rehusó a ejercer su oficio de goy. Uno no lo entiende. ¿Por qué? Porque él conocía las leyes de Dios. Las conocía, pero era un rebelde. No las quería cumplir. Como muchos de nosotros. ¿Quién de nosotros no sabe que mentir es pecado y miente? Que adulterar y que todas esas cosas son pecado y muchos las hacen. Pues este hombre conocía la ley. Por eso entonces dijo, no, entonces no me conviene. ¿Por qué? Si este fulano se casaba con Ruth, según la ley, el primer hijo heredaría el nombre del primer esposo de Ruth. Y junto con ello, todas las propiedades del difunto Malón regresarían al primogénito que naciera de Ruth la Moabita. Ahí estaba la pérdida. Se quedaba sin nada. Para este posible redentor, el fulano del que no vale la pena recordar su nombre, el asunto era una cuestión de negocios y su decisión estaba hecha alrededor de sus asuntos financieros. La compra para este fulano sería una pérdida económica, porque no habría fruto. Lo que aquí afloró fue entonces la mezquindad de este Ploni. Para él carecía de importancia el amor hacia Dios, el amor hacia su iglesia, el amor a su familia, como muchos. ¿Qué me ha dado la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Desprecian a la iglesia. No aman a su iglesia. No son capaces de hacer ni dar nada por su iglesia. No lo ama a usted, no le ama a mí. No lo extraña a usted, no me extraña a mí. ¿Le da lo mismo venir o no venir? ¿Qué le debo a esos? Yo trabajo. Con mi trabajo como. Y este hombre no le interesaba a su pueblo. Porque aquí estaba en juego el nombre, la existencia de un pariente. Y él no quiso cumplir con eso. Él no tenía la menor intención de cumplir con la ley que él conocía. Para este hombre no existía el amor por la familia, ni por su pueblo hebreo. A él poco le importaba si desaparecía el nombre de la familia de Elimelech. Y así, este fulano concluyó su participación. Salió del escenario. Él dijo, si no hay ganancia, no hay trato. Y rehusó obedecer al pacto. No redimiré, dijo él. Y cínicamente mencionó, no sea que dañe mi heredad. Siguiendo la costumbre que entonces prevalecía en Israel, Booz pidió al hombre que se quitara el zapato. Para nosotros no tiene significado eso. Ay, no, pues, ni tinga de usar. No, hermano. Nada hay ocioso escrito en la palabra. Por eso el Señor dijo, ni una tilde, ni una coma,
pasará. Lo que sucede es que quitarse el zapato significaba que al renunciar a su derecho, no tenía derecho de que su zapato pisara la santa heredad que Dios le había dado. Eres indigno de pisar esta tierra. Eso era lo que significaba. No tienes por qué entrar a esa propiedad, porque es del Señor. Quítate el zapato. Para nosotros todo esto pasa así sin trascendencia, pero no, hermano. Esto era el punto. Esta es la razón por la que el escritor del libro de Ruth se refiere a este pariente como el fulano, con ese nombre de Ploni Almoni, que significa, es un nombre que se quiere ignorar, es un nombre el cual debemos de olvidar. ¿Por qué hemos de estarnos acordando de aquel que no nos ama y nos odia? Mi oración es por su iglesia del Señor. Y este hombre entonces no valía la pena recordarlo. Hay que olvidar su nombre, borrarlo de la lista, borrarlo del libro. En opinión de los exégetas rabinos, Ploni Almoni era una manera de ignorar el nombre de quien no valía la pena recordarlo, puesto que no había querido cumplir con su deber de Goel. Nosotros también debemos recordar que delante de Dios, óiganlo, lo repito y lo reiteraré, siempre que el Señor me dé la oportunidad, somos custodios de nuestro prójimo. Y un día Dios nos va a demandar la razón de nuestro oficio. Si cuando Él nos dio la oportunidad de hacerlo, no ayudamos a nuestro prójimo, cerramos nuestras entrañas, lo ignoramos a Él, Dios nos libre de eso. Vamos entonces ahora a la segunda sección, los versículos 9 al 12. No vale la pena seguir recordando al Ploni de este relato. En presencia de los ancianos y otras personas del pueblo ahí reunidas, Booz aceptó solemnemente la responsabilidad de servir como redentor de la familia de Elimelech, contrayendo matrimonio con Ruth y devolviendo el campo a sus dueños originales. Luego, el pueblo, que no está ciego, que sabe quiénes en la comunidad aman el nombre del Señor, ese pueblo, entonces, y los ancianos de la iglesia invocaron al Señor para bendecir a Ruth y a Booz. Así es cuando nuestros hijos salen de esta su iglesia de una manera conforme a la Escritura, que se casan con quien se deben de casar y se casan como se deben de casar. Nosotros oramos con ellos, lloramos con ellos, pero cuando se largan con Pancho Nopales, lo único que dejan es un corazón desgarrado, una alma destruida, porque lloramos por el hijo ausente, lloramos por la hija ausente, porque las cosas no se hacen así. Esto es lo que manifestó el pueblo, porque las cosas se hicieron como Dios las había demandado. Y no solo el pueblo bendijo a Dios, sino también Dios mismo bendijo a Ruth y a Booz, quienes fueron fieles en el cumplimiento del pacto. El versículo 13 dice: y Jehová le dio que concibiese. No son las simples relaciones entre varón y mujer las que hacen un hijo.
Es Dios quien trae a la vida a un nuevo ser. Y Dios entonces bendijo este matrimonio, que se hizo conforme a la palabra de Dios, que se llevó a cabo conforme a la palabra de Dios. Ese hijo sería considerado no de vos, sino de la familia de Elimelech. Digo, ninguno de nosotros está en esa situación, pues no lo puede entender. Pero los que ya tenemos hijos, a ver, ¿quién de nosotros estaría contento, no? Con que mi hijo se apellidara, no sé, López Amarripa. No, él se apellida Velázquez Villegas. Entonces, ¿se imaginan para vos? Ese hijo no era su hijo. ¿Cómo? No, era de Elimelech. Pertenecía porque estaba, ¿qué? Restaurando a una familia. Eso lo sabía vos. No estaba ciego cuando aceptó las promesas del pacto. Esta familia volvería a tener un nombre. Esta familia volvería a tener un lugar en el pueblo de Israel. Las mujeres del vecindario, escuchen, las mujeres del vecindario, el pueblo opinó, el pueblo le escogió el nombre. ¿Sí? El pueblo le escogió el nombre. No le puso Andrea Bocelli. Los nombres, hermanos, son una confesión de fe. Son un testimonio en quien creemos. Nuestros nombres también predican, hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado en los nombres que les